Bueno, pues después de esta pausa comercial, hemos regresado y quisiera, igual que retomara todavía Meli esta cuestión que me parece súper valiosa, que ella mencionó a rasgos, en rasgos muy generales, que cuando te dicen que no, a veces, bueno, en la mayoría de los casos, de hecho, es que tú tienes un aprendizaje, ¿no? Y esa es la parte de la resiliencia que es tan importante para el ser humano en virtud de poder crecer y ser una persona más madura, más segura, más confiada, más empoderada, en el buen sentido de la palabra, todo esto. Y, y a lo mejor el transitar, como ella mencionó, pues es un transitar incómodo. Ella utilizó esa palabra. Mm, mm, yo retomaría también desde esa palabra, incómodo, sí. Y quizás se vio muy generosa, pero honestamente cuando tienes, sí, o sea, cuando tienes bastantes heridas o algunas heridas muy profundas, muy dolorosas, pues sí puede ser muy confrontativo, o sea, que te digan que no, pues pueden detonar, por ejemplo, una huella de abandono, ¿sabes? Porque, oye, ¿me acompañas a tal lugar? No. O nos vemos en tal parte, no. Entonces te pueden detonar ahí tu herida de abandono o cualquier otra, la que hablamos de la Ujú, injusticia, ¿no? La herida de la sí, injusticia. Entonces, pues eso te confronta y te duele, o sea, es doloroso. Entonces, la primera parte quizá puede ser la frustración, ¿no? Que ujú, es a veces intolerable a la frustración. En estos tiempos, precisamente, creo que la juventud padece mucho de esta cuestión. Por eso es que tenemos tanta distracción con los móviles, ¿no? Porque ya le estás brincando un video y luego ya le estás pasando a otro y otro. ¿Por qué? Porque no estamos en presencia. O sea, no nos quedamos... Y estar en presencia significa que de pronto es incómodo y te vas a sentir como con un dolorcito, un sufrimiento, esta frustración de la que les hablo, pero esto te va a traer un beneficio. Entonces, de pronto, lo digo porque, y se me hace importante porque también nuestros hijos es importante o la juventud, que lo lleven a cabo, que digan, ok, está bien, voy a sentirme frustrado, o sea, me voy a permitir sentir frustrado o con esta pena del abandono. Supongamos que ya está detonada la huella del abandono y ya la estamos sintiendo y vamos a sentirlo un poco. Y la vamos sintiendo y la vamos sintiendo y la vamos a transitar, la vamos a pasar. claro, Entonces ahí viene el aprendizaje al que se refiere Meli. Yo estoy solamente profundizando un poco más con algo bien concreto, pero que puede tener muchas aristas, muchas otras aristas, muchos otros aprendizajes. Pero yo lo hago específico como nada más para dar un ejemplo, ¿no? Eh, yo tipo que hablaba con, no sé, le marcaba a un amigo antes pues, teníamos teléfonos, acá locales, ¿no? O sea, no era como no era nada más ni siquiera existía el celular, tiempos que no son de Meli, pero nosotros sí teníamos mm, solamente el teléfono ahí en la casa. Entonces le hablabas a tu amigo, ¿no? Pero resulta que tu amigo no estaba disponible. Te detona la huella del abandono. Entonces te detona la huella del abandono. ¿Y qué haces? Para no sentirte mal, para no sentir la frustración, marcas a otro amigo. No, pues fíjate que no, que no está, que salió. Ahí está todavía, ¿no? No, pues le marco a otro. Y así. O sea, tú evades esa parte y pues no tienes el ujú, aprendizaje. ¿Viste? Entonces, un poco lo que estaba comentando Meli en ese sentido es esto. Cómo a partir de un no puedes aprender a cosas pues que realmente están dentro de ti, ¿no, Meli? sí, 100%, porque al finalizar el permitirnos sentir todo esto que aquí habita es dejar de reprimir lo que en algún momento nos dolió también como en esa infancia o en ciertas situaciones muy puntuales. Entonces, cuando dejamos de reprimir, las cosas empiezan a fluir y a evolucionar de una manera muy diferente, ¿sí? Porque entonces
Yo me puedo quedar en la primera base de reconocer que vino de mis papás por esta situación, por eso y esto y esto. Pero entonces cada vez que venga la situación ya lo voy a reconocer de ahí y no hago nada diferente al respecto. Entonces haz de cuenta que es lo mismo pero diferente. ¿M? Porque entonces antes de pronto no tenía el concepto del conocimiento, digamos que ahorita lo identifico, pero no estoy haciendo nada con ese conocimiento, ¿sí? Realmente el hacer ese tránsito de ese sentir es empezar también a soltar, a liberar la identificación con nuestra historia de vida. Porque cuando estamos tan atados a esa identidad de nuestra historia, entonces cada vez que aparezca la situación nos va a detonar el mismo abandono, el mismo injusticia, la misma frustración, la misma, y la estoy reconociendo, pero la sigo evadiendo, entonces me va a seguir detonando porque me va a seguir identificando. Cuando yo empiezo a soltar esa represión y empiezo a darle un norte diferente, o sea, le doy su espacio, su atención, su sostener, su sentir, su diálogo, su acompañamiento y empiezo a tener comprensión en vez de represión, se va transformando hasta que llega el punto en donde nos damos cuenta que eso que nos identificaba como abandono o eso que nos identificaba como ese miedo o esa inseguridad llega al punto en que trasciende, ¿m? Porque en este momento estás haciendo el proceso de soltar un patrón para permitirte experimentarte en presencia. Porque cuando a mí me detona un punto del pasado, de una identificación de mi historia, estoy viviendo el presente desde el pasado, no desde el aquí y el ahora. El darles espacio de ese sentir y ese diálogo, esa comprensión, me permite empezar a experimentar este momento aquí y ahora netamente presente, comprendiendo que tú, Carlos, tienes un compromiso por el cual me dijiste que no, que tú en ese momento no te sientes bien y por eso me dijiste que no, que realmente no viene desde un tema personal, porque es que yo no, porque empecé a soltar inherentemente que él no venía anclado a mis padres, a mis hermanos, a las situaciones de mi vida que me generaron dolor o que me hicieron sentir sola en ese momento. ¿M? Porque aquí ahora yo puedo experimentar las situaciones que vienen a mi vida como así decida. ¿M? Entonces yo también empiezo desde ese inconsciente a volverlo más consciente. Ok, esta situación, ¿cómo quiero empezar a experimentarla? Pero claro, para llegar a ese punto nos debemos dejar de reprimir, empezar a sentir, empezar a escucharnos, empezar a comprender y poco a poco la incomodidad va a ser menos hasta el punto que se empieza a anular un montón. Entonces empezamos una nueva forma de experimentar la vida, nuestros límites y los límites de los demás desde ese punto de equilibrio, ¿no? Desde no un egoísmo de entonces no todo lo que yo quiera y lo que el resto quiera no me interesa, no, pero tampoco es una necesidad de desplayarme o amoldarme con absolutamente todos, sino es de ese punto medio que en el podcast tratamos de conversar mucho eso, ¿no? No tiene que ser blanco ni tiene que ser negro, porque las polaridades vienen siendo la misma cosa, pero a veces más bonita que otra, sino ese punto de equilibrio en donde me tengo en cuenta, pero te tengo en cuenta, en donde no voy a dar de aquí para afuera desde la superficie, pero tampoco desde el vacío, sino también desde esa plenitud y teniendo en cuenta que hay veces que se requieren espacios de recarga, de pronto de soledad, de pronto también de otros compromisos que ya se tenían con uno mismo, porque los compromisos con uno mismo también importan, también ese plan que tenías agendado contigo también es importante, como cuando ya tenías una reunión y no puedes agendar otra porque ya tenías un espacio, es igual de importante. Entonces, ese punto de equilibrio nos permite como una comunión armoniosa
con nosotros y con los demás, y siempre como exponerlo desde ese mismo amor con el cual estamos tomando la decisión aquí adentro, de esa forma exponerlo, ¿no? Y soltar como de pronto esa expectativa de cómo las personas también lo deberían tomar. Porque si nosotros hemos tenido problemas con recibir el no, por obvias razones, creo que es un tema que a muchos nos ha pasado. Entonces también comprender que los demás están en ese proceso, desde que tú lo expongas con respeto y con amor, permítele a las otras personas también vivir ese mismo proceso de comprensión en su tiempo y en su espacio. Que por eso, lo que veníamos hablando, por eso es que uno se termina justificando de más, como explicando por qué, pero cuando sueltas un poquito ahí, te das cuenta que está perfecto, que puedes tener esa libertad de ser y el otro también, que transita según cómo va adentro, ¿no? Es lo importante. Oye, querida, fíjate que te digo que hablas y se me vienen tantas ideas. El próximo podcast a lo mejor lo titulamos como El arte de decir no. El arte de decir que Uf, no. Te voy a decir por qué. vamos, es Porque, más, lo vamos a renombrar. sí, 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 no, Ahora se va a llamar así. es que estaba escuchando en algún video por ahí a una persona que con muy buenas intenciones, por supuesto. Ahorita tú estás comentando que, bueno, que no es necesario que justifiques también tanto, ¿no? Em, pero esta persona, no recuerdo la verdad cómo se llama, pero me pareció bonito, me pareció interesante, que también estaba hablando sobre este tema y decía que para decir que no, había que ponerle primero ¿cómo decía? Era como un instructivo, ¿no? Como una receta. Entonces decía, empiezas con algo positivo y luego dices que no y cierras con algo positivo. Se me hizo bien bonito, pero bueno, este no es el caso. El caso es que tú profundizaste sobre las herramientas una vez que se detonaron las heridas y eso está excelente como terapeuta y como coach y lo que sea, está súper bien, está muy bien. Pero a ver, dime una cosa, ¿cómo decir que no? Te voy a decir por qué. Porque, o sea, me remito a mi pasado y era como, no puedo, o sea, no puedo decir que no, ¿sabes? Entonces, a Ok. veces uno le va dando vueltas y le circula y le adorna y tal, y sí, está bien, ¿sabes? Entonces, al final no te sale el no. Entonces, a veces como que, ¿por qué no puedo decir que no? O sea, eso primero lo debes de tener consciente, porque escuchan lo que estamos hablando y evidentemente es en base a la experiencia de Meli y a mi experiencia. Nosotros transitamos ya. Pero yo me remonto a la parte en que yo no podía decir que no, ¿sabes? Entonces, siento que lo primero ahí sería como hacer consciente que es algo que te está costando trabajo. O sea, quizá desde también decir que no, como también que alguien te diga que no, ¿verdad? Entonces, a ver, cuéntame desde tu perspectiva ese procedimiento de cómo empezar a decir que no, cómo poner ese límite. Listo. Ese procedimiento, sobreponerme a la incomodidad. Y creo que ha sido la forma más repetitiva en que empiezo a soltar un patrón que me cuesta, ¿sí? Y es que no es fácil, porque digamos, sí, venimos al punto, pero ¿cómo lo hago? Haciéndolo, haciéndolo. Puede costar un montón, pero le estás dando el espacio a tu cuerpo de asimilar que aunque se puede sentir en inicio muy incómodo, al final hay un suspiro de que te elegiste y que también empezaste a hacer algo diferente. Entonces, digamos, pongo un ejemplo como para comprender la cosa. Antes me costaba hablar mucho de mis emociones, pero mucho, mucho. Entonces, hace unos años atrás, tuve una relación bastante larguita de varios años
Y digamos que al finalizar la relación, como el último tramo de nuestra relación, yo pues ya había empezado como este proceso, me costaba mucho hablar, o sea, muchísimo. Yo creo que sentía ese nudo en la garganta que prefería como escapar e irme, o darme la vuelta y sentir ahí el nudo. Y me costaba porque yo quería expresarme, pero sentía el nudo que de verdad no me dejaba, o sea, era que no me salían las palabras. Y en ese momento, cada uno puede tener su mantra o su frase o su pregunta que lo ayude como a tener como una orden, pero en ese momento que empecé como el proceso de soltar el hablar, para mí siempre me preguntaba cómo me voy a dejar llevar por mi ego. Siempre me preguntaba eso. Y siempre me decía, ya sé cómo termina esto si hago lo mismo. O sea, no va a pasar nada diferente. O me voy a arriesgar a tomar las herramientas que estoy aprendiendo. ¿Mm? Entonces, mira, con toda la incomodidad del mundo, me volteaba y era sincera con la persona, ¿sabes? Porque en serio me costaba. Entonces, era como, mira, en este momento me está costando un montón hablar, tengo un nudo en la garganta y si tengo pausas, no es que no me importe, sino que estoy buscando las palabras, me cuesta. Entonces, ten paciencia y haz de cuenta que empieza como, es que yo, y empezaba a respirar y empezaba a hablar de a poquito, y cada vez que iba hablando se me iba soltando el nudo en la garganta. Entonces, cuando pasa otra situación, volvía y otra vez, me voy a dejar de... Mira, tarararararara, hasta que esa práctica constante que al inicio me costaba un montón, que tenía un nudo en la garganta, que no la daba, que en serio me iba saliendo la palabra y me quedaba en blanco porque me costaba, la práctica llevó a que se desglosara, ¿sí? Y que fuera mucho más fácil. Pero entonces, si yo me quedo en el círculo de pensando en mi cabeza, pero ¿cómo hablo lo que siento? ¿Pero cómo le digo? ¿Pero cómo? ¿Cómo si tengo un nudo en la garganta? Sé que lo tengo, pero sé que tengo el poder de sobreponerme a eso porque libremente puedo elegir aunque me cueste. Entonces la práctica, como bien hablábamos, puede ser incómoda, pero a medida que es más constante, va soltando y el resultado del final es lo que te motiva a volver a tomar la decisión. Porque cuando terminaba era como, uff, no me estoy ahogando, puedo dormir esta noche en paz. Pues, Entonces, claro, ese suspiro te alienta. Entonces, cada vez que dices no, y al principio te tiembla todo el cuerpo, todo tu ser y no sabes cómo lo va a tomar esa persona, sientes también el descanso de poder tener esa libre elección y de empezar a decirte a ti mismo, ¿sabes? Como, ok, no dependo de lo que la persona piense de mí, está bien, tomé la decisión por mí. Y eso, uf, da un suspiro que sopesa, equivale como a la tranquilidad de lo que esa incomodidad te puede producir en esa toma de decisión. Entonces, vale la pena. bueno, yo creo que para muchos televidentes y que nos están personas que nos están escuchando, puede ser algo inverosímil lo que nos está diciendo Meli, porque apenas abre la boca y así parece que, que se sigue de una manera muy interesante. Bueno, eso es por un lado, pero sin embargo es cierto, es verdad. Esta cuestión de que la práctica hace al maestro y aquí para muestra un botón en donde pues nos comparte y es yo creo que bastante esperanzador para aquellas personas que de pronto quieren ser conferencistas y ven a Meli y dicen, ¿a poco ella se trababa o se bloqueaba o sentía que el cuerpo le temblaba y así, ¿no? Entonces, eso puede motivar a muchas personas, ¿verdad? Así que gracias por esa parte. Y luego, pues que em, voy a retomar el tema que mencionó sobre sentí en mi cuerpo, eso mucho lo dijo, y sentí en mi cuerpo, y sentí en mi garganta, y sentí. Entonces, eso es maravilloso, maravilloso, para que lo incorporen en su práctica. Porque es el autoconocimiento. O sea, de pronto viene la emoción y dicen, ay, un vacío en el estómago o
un dolor en el pecho o me pesaba sentía aquí un peso en la espalda o tensión en la nuca. Entonces eso es súper importante que lo vayan transitando porque es el autoconocimiento. O sea, te vas dando cuenta cómo va impactando, por ejemplo, tu cuerpo y tal, pero en la medida en que te quedas en presente, o sea, permaneces en presente sintiéndolo, respirándolo. Ahí es donde se empieza a liberar todo esto, empieza a fluir y empiezas a reconocer también en mucho, porque te pueden llegar recuerdos y eso está padre, ¿no? Así de, ay, me dijo mi papá que no me iba a comprar tal, ¿sabes? Entonces ahí viene un no que te dio contra las narices, ¿no? Y entonces también empiezas así como a sanar esa parte en donde tuviste ese shock, ¿no? Eh, Muy valioso, muy valioso. Gracias, Meli. Cada intervención tuya es como una pepita de oro, ¿no? Y entonces a mí lo que me gusta es inmediatamente que lo desarrollas, pasarlo a la cuestión o personal, ¿no? De lo que yo he vivido, o práctica, es decir, ¿qué les puede enseñar? ¿Qué nos puede enseñar? ¿Cierto? 100% y no, Carlitos, a ti también muchísimas gracias porque realmente, listo, se subió como el rey cortico, pero toda tu intención también de tener este canal de comunicación para que profundicemos, porque al fin y al cabo puede ser contundente, pero si vamos a la profundidad tiene bastantes matices en donde podemos aprender un montón y cuestionar. Entonces, el llamado acá es todo alrededor, em, que viene desde adentro, tiene mucha profundidad, mucho mensaje y muchas herramientas en pro a esa liberación interior también, ¿no? Y a esa experimentación de nuestro ser con libertad sin juicio. Es qué tan atentos estamos para conectar con esas herramientas que la vida, que nosotros mismos, que el universo, Dios, la energía divina constantemente nos está brindando. Esa es realmente como la magia de esa presencia y que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando de cultivar ese diálogo, ese autoconocimiento, ese sentir, porque de aquí parte todo lo que igual venimos conectando fuera. Entonces, nada, muchísimas gracias por este espacio tan bonito. Y bueno, espero que sean muchísimos más. Por favor, compártenos las personas también donde te pueden seguir para tener un punto de anclas y de información directamente contigo, en lo que compartes, lo que haces, cómo te pueden encontrar, por dónde. Bueno, en Facebook me van a encontrar y en Instagram como terapeuta holístico y mi nombre, Carlos Cruz Manjarres Mendoza. También estoy administrando varios grupos de Facebook, Leyes Universales y el Poder del Pensamiento, Crecimiento Espiritual, Despertar Espiritual y Cábala. Y por ahí un par más que la verdad, I'm so sorry, pero no recuerdo los nombres. Eh, sí, no recuerdo exactamente los nombres, pero bueno. Y ahí me pueden encontrar. En TikTok, la verdad es que mando mucho más información enfocada a la cábala, a las letras hebreas y a lo que es la cábala. Tengo también muchas cosas ahí personales. De pronto yo quería darle un toque más espiritual, pero no me resistí a hacer algunos TikToks y cosas así. De pronto que también me divierte, ¿no? Honestamente. Y ahí Está estoy. súper. Ahí estoy, así en mi nombre, Carlos Cruz Manjarres Mendoza. Ahí me pueden encontrar. Y en el canal de YouTube, igual Carlos Cruz Manjarres Mendoza, hasta donde yo me acuerdo. Y por favor, si nos ven.
como dice Meli, una, si te gustó, comparte y otra, participa. Por ejemplo, Meli y yo nos Sí. contamos las cosas y tal, y hay una retroalimentación. O sea, ella me cuenta y es como alimento para mi alma. Yo le cuento y también con la intención de compartirle desde mi corazón mis experiencias para que ella también se alimente, ¿no? Espiritualmente. Entonces, a veces uno Sí. cree que porque Meli tiene tantos años ahí en la práctica o Carlos tiene tantos años ahí de terapeuta, no van a aprender o no les es útil una experiencia, pues no, están muy equivocados. Entonces, cuéntenos ahí sus experiencias, con lo que conectaron, con qué parte de lo que dijimos sobre el no les hizo clic. También compártanos, ¿no? Para que este alimento del alma sea, pues, sea un verdadero maná en el desierto de muchas otras personas, ¿no? Sí es muy valiosa su opinión, sí es muy valioso sus comentarios, así que siéntanse con la libertad de hacerlos. Nosotros los vamos a recibir con mucho amor. Y Ujú. pues quiero agradecerte nuevamente, Meli, este momento que hemos compartido y tu trabajo. Quiero agradecerte tu trabajo y tu presencia en este planeta. Te honro y te bendigo. Ay, muchísimas gracias, Carlitos. Tú sabes que es 100% recíproco porque hemos hecho un clic fantástico también en compartir información bonita en donde ambos hemos aprendido y crecido también muchísimo y con la intención de compartir con las personas lo que venimos también descubriendo. Y tú tienes toda la razón en lo que dices. Siempre estamos en ese proceso de aprendizaje y es muy importante también que las personas puedan compartir su experiencia o incluso si llegan a tener preguntas, alguna acotación o algún otro tema que también quisiera que pudiéramos abordar, ¿m? Que les interese, que tengan, digamos, ahí como unas preguntitas o algo que quisieran compartir para que nosotros profundicemos un poquito, pues siempre estamos muy dispuestos con todo el amor posible, habido y por haber porque acá estamos para aprender todos como uno solo que somos. Entonces, nada, también nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, estamos como Luna Mar, es lun-a-mar, y también pues en esta comunidad de Luna Mar realizamos acompañamientos guiados también para este proceso de liberación, de sanación interior, de distintas maneras, según la que resuene contigo, desde la meditación, desde esta comprensión del inconsciente, con herramientas, aprender a vivir en presencia. Estos procesos acompañados con medicina ancestral, con nuestros niños antes, los honguitos. Entonces, nada, están súper invitados a que si resuenan con este tipo de conversaciones, de temas, puedan estar conectados con Carlos, puedan estar conectados conmigo también en Lunamar, en Facebook también estamos como Lunamar. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos, por estar pendientes. También estamos muy alerta a sus comentarios y bueno, espero tengamos más espacios así de bonitos y de profundos y que tengan una muy bonita noche o día o tarde, dependiendo a qué hora lo estén viendo y escuchando. Y tú Claro. igual, Carlitos, de verdad, muchas gracias. Pues muchas bendiciones a todos y yo, como siempre, acá invitando a Meli a que hagamos algo nuevo, podríamos empezar a incorporar, a diversificarnos y quizá podemos incluir algunas meditaciones em, Sí, sobre lo que hablemos o simplemente que nos permita conectar pues, con esta presencialidad, ¿no? Con este estar. Entonces, pues... Y ya platicaré con ella para ver si la próxima lo hacemos como una meditación, ya veremos qué tema podemos tocar en la meditación o simplemente eso, el estar presentes, ¿no? Que nos permita permanecer más en el presente, ¿no? perfecto. Hecho está. Ok, bueno, bendiciones a todos, linda noche y nos vemos en una próxima transmisión. Los queremos mucho y no dejen de compartirnos. Gracias. Chao. Chao.